El título de esta clase es El peligro del amor al dinero. El peligro del amor al dinero. Un tema muy importante para todo creyente, para todo ministro, para todo servidor de la iglesia. Y Pablo exhorta a Timoteo a que enseñe adecuadamente acerca de este tema, el peligro del amor al dinero. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 6 al 10. No vamos a terminar esta clase porque es un tema un poquito largo, vamos a ver hasta dónde llegamos, pero va a quedar ahí en las notas, en el manual que estamos haciendo, ahí va a quedar, ya después ustedes lo estudiarán, pero vamos a ver hasta dónde alcanzamos a llegar el día de hoy. Dice 1 Timoteo capítulo 6, versículo 6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. La Biblia está llena de advertencias contra el amor al dinero, debido a que es uno de los pecados por el cual en nuestros días, y esto ya se venía desarrollando desde los tiempos de Pablo, por eso es que Pablo le aconseja a Timoteo, dándole estas instrucciones, a que estuviera contento con el sustento diario, porque como en aquel tiempo, hoy hay creyentes, ministros que se han desviado de la verdad y esto los ha llevado a ser descalificados del ministerio. ¿Por qué? Porque en lugar de enseñar la verdad, la centralidad de la verdad de la palabra, empiezan a enseñar el ya conocido evangelio de prosperidad económica, donde el enfoque principal es el dinero. Y la Biblia dice en Eclesiastés capítulo 5, versículo 10, dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad, dijo el autor de Eclesiastés. Pero de todas las advertencias que podemos encontrar, que son muchas, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, una de las advertencias que son más contundentes son cuando Jesús dijo en Mateo 6:19, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo. Es una advertencia. Y hoy vemos cómo los papeles se invierten. La gente busca hacer los tesoros de la tierra, no los tesoros celestiales. Y ahí está advirtiendo el Señor. No se hagan tesoros en la tierra, porque la polilla y el orín van a corromper eso, los ladrones van a robar. Hagan tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Versículo 21, Mateo 6:21. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Algo que no ha ayudado mucho al pueblo hispano es que venimos de nuestros lugares de orígenes, de nuestros países de origen, venimos y llegamos a este país a buscar el tan conocido sueño americano. ¿Cómo lo supo, hermana? Donde es válido que busquemos un mejorar de la vida, pero es más importante el mejorar la vida espiritual que la vida material, porque la vida material jamás va a salvar a nadie, ¿verdad? Y el asunto es que hay quienes vienen de otros países a este país y los deslumbra el dinero, a tal grado de que los que ya son cristianos, en ese deslumbrar
por ganancias de dinero, por vivir una vida mejor materialmente hablando, hacen a un lado a Dios. Y es justamente lo que Pablo está aconsejando a Timoteo. Alguien dijo que lo que los creyentes hacen con el dinero se convierte en la mejor forma de medir su madurez espiritual. No es malo tener dinero, porque no ese es el enfoque, ya lo vamos a ver. Lo malo es poner el corazón de manera afanosa en hacer dinero, ¿verdad? Entonces, dice esta persona, lo que un creyente hace con el dinero estará determinando y midiendo su madurez espiritual. Entonces, pues la pregunta obligada es, ¿qué haces con el dinero que tienes en tu mano? Hay que cada uno meditar. Pero vamos a ver a continuación la perspectiva que un creyente debe de tener hacia el dinero. Un creyente, la gente del mundo, pues la gente del mundo vive para hacer dinero, o buscan hacer dinero. El problema es que hoy, en la actualidad, el concepto que tiene el mundo acerca del dinero ya se metió a la iglesia. Por eso mucha gente de la iglesia quiere hacer dinero y hacer dinero y hacer dinero, porque ese es el mensaje que le están transmitiendo desde detrás de un púlpito. Yo conozco una familia, bueno, desde que los conozco, tengo bastantes años conociéndolos. Ellos les metieron un evangelio de prosperidad y están tan infectados y tan envueltos en eso, que él ha anhelado la mayor parte de su vida laboral, ha anhelado hacerse rico, y en lugar de hacerse rico, se está haciendo cada vez más pobre, por estar expuesto a un ministerio de un evangelio de prosperidad, donde les predican puro dinero. Hace 2 años que lo vi, me dijo, pues nada más quiero comentarte que el año pasado di entre diezmos y ofrendas $70,000 de donativos para mi iglesia. $70,000 en un año. Obviamente el hombre gana más, ¿verdad? Pero lo hace porque dicen, da 1,000 y te van a dar 10,000. Da 5,000 y te van a dar 25,000. Entonces el asunto es que el hombre da y da y da bajo ese concepto de que si da 5,000 le van a regresar 25,000. El problema es que no se los regresan, no le llegan. Insisto en esto, en lugar de ir prosperando económicamente, su economía está cayendo cada vez más y más y más. Entonces, ¿qué perspectiva o qué concepto debe de tener un creyente del dinero? Es una pregunta interesante. ¿Qué debo yo de pensar como cristiano acerca del dinero? ¿Qué tengo que hacer con el dinero que llega a mis manos? Número 1, vamos a ver algunos principios, ¿sí?, que deben de regir a los cristianos con respecto al dinero. ¿Qué tenemos que hacer con el dinero? ¿Qué es la perspectiva que yo debo de tener acerca del dinero? ¿Verdad? Número 1, debemos de estar primero bien conscientes de que tener dinero no es malo en sí mismo. En 1 Samuel capítulo 2 versículo 7 dice la Biblia que Jehová empobrece, pero también Él enriquece. Él empobrece, pero también Él enriquece a quien Él quiere, ¿verdad? Por eso Pablo insistía con Timoteo, hay que estar contentos con lo que tenemos. Habla de contentamiento. 1 Samuel 2:7. Mire la perspectiva que David tenía acerca del dinero. Y debo decirle una cosa, David era muy rico. Él decía, de mi tesoro personal voy a dar para la construcción del templo, oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, pero dice, de mi tesoro personal. Entonces, pero mire lo que tenía, la perspectiva que él tenía acerca del dinero, a ver si se parece a la perspectiva que nosotros tenemos. Vuelvo a repetir esto, insisto en esto. Uno de los problemas y de los pecados que más han descalificado a gente de la iglesia, y no se diga ministros en la iglesia, es justamente el amor al dinero, que han provocado todo un escándalo
en varios ministerios y que ya cometió un fraude, que ya se enriqueció ilícitamente y una serie de escándalos que lo único que han hecho ha sido deshonrar el ministerio. ¿Todo por qué? Por el amor al dinero, porque no se tiene una perspectiva adecuada acerca del dinero. Mire lo que dice Primera de Crónicas 29:11, la perspectiva que David tenía acerca del dinero. Dice David: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en el cielo y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Versículo 12. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. ¿Quién da la fuerza para trabajar? Dios. ¿Quién hace prosperar un negocio? Tu inteligencia, tu sabiduría humana, es Dios, hermanos. Por eso tenemos que tener una perspectiva adecuada acerca del dinero. La Biblia no enseña que tener dinero sea malo y pecaminoso. Algunos hombres de la antigüedad tuvieron mucho dinero, como Job, como Abraham, como David, como el mismo Salomón. Eran hombres a quienes Dios había prosperado, pero ellos tenían una perspectiva adecuada acerca del dinero. Ellos sabían que todo procedía de Él. Número 2, otra perspectiva que un creyente debe de tener acerca del dinero. El creyente debe de reconocer que el dinero es un don de Dios, un regalo pues, que Dios da a quien Él quiere. Moisés advirtió al pueblo de Israel que no se olvidaran de esta verdad. ¿Cuál verdad? Que el dinero es un don de Dios, es un regalo de Dios. Cuando el pueblo de Israel sale de la esclavitud de Egipto donde ellos estaban, les da la promesa de que ellos llegarían a la tierra donde todo había de ser abundante, una tierra fértil, una tierra donde produciría, les daría riquezas. Miren la advertencia que Moisés le da al pueblo de Israel en Deuteronomio capítulo 8, versículos 11 en adelante. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y estatutos que yo te ordeno hoy. Versículo 12. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por el desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Era una advertencia de Dios al pueblo de Israel. Versículo 18. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Todo creyente debe de reconocer que Dios es el que da el dinero. Es un don de Dios. El dinero es un don de Dios, un regalo de Dios. Que no se nos olvide esto. Debemos tener una perspectiva correcta acerca del dinero, ¿sí? No es malo tener dinero, ¿o sí es malo? No es malo tener dinero. Pero tampoco debemos de pensar que lo que tengo, lo tengo porque soy muy capaz y muy sabio. Es un regalo de Dios. ¿De acuerdo? Todo lo que un creyente posee, materialmente y espiritualmente,
Todo lo que tenemos es el resultado, escuchen esto, de la providencia de Dios, de la gracia de Dios. Nada más. Todo es por gracia. ¿Sí? Que no se nos olvide eso. ¿Estamos de acuerdo? Número 3. Otra perspectiva que tenemos los creyentes que tener acerca del dinero es: un verdadero creyente y siervo del Señor debe de estar dispuesto a renunciar al dinero y posesiones materiales si así Dios lo requiere. Ah, no, Señor, no te metas con mi dinero, no te metas con mis posesiones materiales. Y si Dios en su soberanía quiere quitarte todo, ¿cuántos ejemplos yo conozco de personas a las cuales el Señor les tuvo que quitar todo porque su corazón estaba ahí para que voltearan su corazón al Señor? Les tuvo que quitar todo lo que materialmente tenían para que entonces pudieran voltear sus ojos a Dios. Entonces, un verdadero creyente, sabiendo que no es malo tener dinero, pero que es un don de Dios, debe de estar dispuesto el creyente a renunciar a lo que tenga, sea dinero, posesiones materiales, si Dios te lo pide. Si Dios te pide tu auto y te dice, dáselo a fulano de tal, ¿qué harías? ¿Se lo dabas? ¿Sí? ¿Seguro? Ahí está, mira. Dale. Una ocasión yo tenía unos ahorros ahí y pues yo tenía destinado ese dinero para algo, ¿verdad? Entonces yo dije, bueno, este dinero que tengo aquí lo voy a utilizar en esto, porque el dinero hay que utilizarlo, ¿eh? Vamos a ver otros asuntos acerca del dinero, porque hay quienes atesoran y atesoran y atesoran, y ahí se les apolilla el dinero y se les echa a perder el dinero y no lo usan, ¿verdad? Entonces tenía algo y dije, Señor, voy a usar esto para esto. No, dice, ese dinero no es para ti. Sí, tú lo tienes, pero acuérdate de esto, yo soy el dueño de todo, tú eres mi administrador nada más, ¿verdad? Y el Señor me dijo que era lo que tenía que hacer con eso, ¿verdad? Entonces, el asunto es que estemos dispuestos aquí en el corazón, porque acuérdese, el corazón es engañoso y perverso. ¿Quién lo conoce? Solamente Dios. Entonces, usted estaría dispuesto, si Dios le pide lo que usted tenga materialmente hablando, sea dinero, sea posesiones, ¿usted estaría dispuesto a renunciar a ellas si Dios se los pide? No se preocupen, no les voy a pedir nada. Porque miren, déjenme decirles una cosa. El día de hoy hay ministros tan sagaces, ministros así, tan manipuladores y engañadores, que le han dicho a la gente, ¿tienes tu casa? Hipotécala o saca un préstamo para que traigas a la casa de Dios. Así Dios no trabaja. Dios no trabaja así, y eso debemos entenderlo claramente. Pero sí, el creyente debe de estar dispuesto en el corazón, si Dios te pide algo de lo que Él mismo te dio, porque acuérdese, es un don de Dios, todo proviene de Dios. Y Dios no lo puede pedir. Él da la vida y Él quita la vida cuando Él quiere. Él es el dador de la vida. Y si Él es el dador de la vida y también de las cosas materiales, cuando nos las pide, ¿qué tenemos que hacer? ¿Retenerlas o decir, todo es tuyo, Señor? Esta era la perspectiva que tenía David. Él decía, todo es tuyo, Señor, y de lo recibido de tu mano, te damos. Cuando alguien no entiende ese concepto, ese principio que los creyentes debemos de tener acerca del dinero, buscamos retener y atesorar. Entonces dice Mateo 19:27, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Mire que Pedro estaba haciendo una
Buena pregunta, Jesús. ¿Qué pues tendremos? Es muy posible que Pedro pudiera estar pensando en términos materiales cuando le dijo a Jesús: Señor, yo era un pescador y era un pescador muy próspero y lo dejé todo. Quizá Pedro pudo haber sido un empresario en el área de la pesca, pero cuando Jesús lo llamó, él lo dejó todo. Y aquí en este pasaje, Pedro le está diciendo: Señor, lo dejamos. ¿Ustedes creen que Jesús no sabía que lo dejaron todo? Pues claro que lo sabía. Dice Pedro entonces: ¿qué pues tendremos? Y mire la respuesta de Jesús. Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, en la restauración futura de nuestra alma, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes que me han seguido también se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿Qué prefieres? ¿Una herencia terrenal, material, o una herencia espiritual y celestial? Bueno, esa es la perspectiva que debemos de tener los creyentes acerca del dinero, ¿verdad? Job entendió claramente la soberanía de Dios respecto a lo que tiene que ver con las riquezas. ¿Se acuerda de la historia de Job, que en un día perdió todo? No solamente sus hijos, perdió todo lo que materialmente él tenía. Pero al final del capítulo 1, en el versículo 20 de Job, dice: entonces Job se levantó, rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. No dice que renegó y le reclamó a Dios, adoró a Dios. La palabra adorar aquí significa literalmente se postró delante del Señor reconociendo su soberanía. Eso es adoración, rendir todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo a la soberanía y a la majestad de Dios. Dice que se postró en tierra y adoró. Y mire las palabras que salieron del corazón de Job: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. ¿Quién da y quién quita? ¿Por qué lo hace Dios? Porque es de Él. Nosotros solamente somos administradores, y este es un asunto que muchos cristianos no hemos entendido todavía, que somos solamente mayordomos, administradores de los bienes de Dios, de los bienes que pertenecen a Dios, ¿verdad? De tal forma que cuando Dios nos pide algo, a veces no se lo queremos dar porque pensamos y suponemos que es mío. No te metas con lo mío, Señor. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Él entendía la soberanía de Dios, y en la soberanía de Dios entendía que había un propósito divino. Al final de cuentas, usted se estudia la vida de Job y se va a dar cuenta que Dios le regresó mucho más de lo que tenía. Le multiplicó, porque así es Dios. Había un propósito, ¿verdad? Número 4. ¿Qué otra perspectiva debe de tener un creyente, un ministro hacia el dinero? El creyente que tiene dinero no debe de buscar un trato preferencial. ¿Qué, no sabes quién soy yo? ¿No sabes cuánto tengo? ¿Sí? Santiago capítulo 2 versículo 1 dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Es que a lo mejor usted dirá: no, pues de esos no hay en la iglesia. Sí los hay. Hermanos que piensan y suponen que porque dan buenos diezmos se les tiene que dar un trato preferencial y decir: ah, no, a mí me sientas adelante, ¿eh? Conmigo tienes que tener ciertas consideraciones, porque si no, mira mi diezmo. Una ocasión, un hombre que trabajaba comprando y vendiendo casas, un hombre próspero, me dijo: hermano, me voy de la iglesia. Pero lo estaba diciendo en un tono de orgullo, ¿verdad? Me voy de la iglesia, así que la próxima semana yo ya no estoy aquí, me voy a otro ministerio. Y luego saca su cartera
Y me enseña, fíjate que esta semana que acaba de terminar, vendí 3 casas y me gané todo este dinero. Y traía así un rollo de billetes. Pero me voy de la iglesia, ya no voy a estar aquí en la iglesia. ¿Saben qué mensaje me estaba lanzando? Me estaba diciendo, este dinero que estás viendo aquí, ya no lo van a recibir como concepto de diezmos y ofrendas. Que Dios te bendiga, mi hermano. Déjenme decirles que en los casi 15 años que tenemos de haber iniciado esta congregación, nunca nos ha hecho falta ni un 5 para suplir cada una de las necesidades que hay en este ministerio. Ni hemos tenido que hacer ningún concierto, ni hemos tenido que vender comida para sostener el ministerio, ni hemos tenido que manipular a la gente para el sostenimiento del ministerio, porque tenemos muy claro y muy entendida la perspectiva que como ministros debemos de tener acerca del dinero. Dios es el dueño de todo, Él es el dueño de la obra, Él proveerá para su obra, porque la obra es de Él, no es mía, ¿verdad? Así que no tenemos necesidad de manipular a la gente con respecto al dinero, ni lo haremos, ¿verdad? Entonces, el creyente que tiene dinero no debe de buscar un trato preferencial por los diezmos que da. Y esto a veces es muy triste, pero hay que decirlo, porque se da. Hay ministros que saben que el hermano fulano de tal tiene su negocio y es muy próspero, o recibió una herencia y le dan un trato preferencial y se hacen su mejor amigo para que sus diezmos y sus ofrendas pues no se vayan de la iglesia. Aquí dice Santiago, vuestra fe en nuestro Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le dice, siéntate aquí en este buen lugar, y decís al pobre, estate tú allá en pie, o siéntate aquí abajo mi estrado, ¿no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos mismos quienes os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Entonces, ¿qué perspectiva debemos de tener hacia el dinero? Todo es de Dios. No es malo tener dinero, es un don de Dios. Si Dios me pide algo, debo de estar dispuesto en mi corazón a dárselo. Pero no por el hecho de que tenga dinero voy a buscar tener un lugar preferencial o que se me rinda hasta pleitesía, porque tengo dinero. Y si no me tratan con un grado de estima, entonces me voy. No, por lo menos aquí no es. Número 5. ¿Qué otra perspectiva debe de tener un creyente acerca del dinero? El creyente que tiene dinero no debe de ser orgulloso y poner su confianza en él. Vuelvo a repetir esto. El creyente que tiene dinero no debe de ser orgulloso y poner su confianza en él. Dice Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 6:17, a los ricos de este siglo o de esta época manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. Si tienes abundancia, qué bueno, pero disfrútala. Goza del don de Dios. Algunos atesoran y atesoran más de lo que es debido. Proverbios 11:28 dice, el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como las ramas. Entonces, el que tiene dinero no debe de ser orgulloso y poner su confianza en él, porque el dinero, así como lo recibió, se le puede ir en un instante. Y algunos ponen su confianza en lo que tienen y se recargan ahí. Número 6.
Un verdadero creyente no debe afanarse por las riquezas de este mundo. Palabras de Jesús. No os afanéis pues diciendo, aquí la palabra afanar, afanarse, se traduce estar ocupado en, u ocuparse antes de. Entonces dice el Señor, no se ocupen antes de diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué vestiremos? ¿Qué beberemos? Porque los gentiles, los que no conocen al Señor, buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. ¿Alguna ocasión te has quedado sin comer? Yo sí. Pero ¿sabe? Cuando han llegado esos momentos, siempre Dios ha provisto. Siempre. Han llegado los cuervos a traer la provisión de Dios. Como cuando Elías, ¿verdad? Hubo hambre en la tierra, pero Dios se encargó de alimentar a Elías. Le mandó unos cuervitos. Esos cuervitos siguen llegando, así, siguen llegando. El otro día llego a mi casa y de repente encuentro por ahí una despensa en la puerta de mi casa. Y se me hizo tan raro, y luego de repente por ahí cerca donde vivo hay unos cuervos así de este tamaño, negros, y luego volteé a ver y andaba uno allá, y ya le hablo a mi esposa y le digo, oye, creo que aquel cuervito vino a traernos esta despensa, mira. Ahí alguien llegó y dejó una despensa que necesitábamos, llegó un cuervito, ¿sí? Entonces, no debemos poner nuestra confianza en el dinero, porque Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y las cosas que necesitamos Él nos las va a proveer. Esa es la vida de un cristiano que conoce a Dios. El que no conoce a Dios, ese se va a afanar por tener y querer tener más y cada vez más, porque no tiene su confianza depositada en el Señor. Número 7. Otra perspectiva que debe de tener el cristiano acerca del dinero es: el dinero debe de ser utilizado con propósitos eternos. Lucas 16:8 dice Jesús, el dinero debe de ser utilizado con propósitos eternos. Mire las palabras de Jesús. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Usted estudia los versículos anteriores y se va a dar cuenta de que un amo sorprende al mayordomo haciendo tranzas ahí, ¿verdad? Dice, alabó el amo al mayordomo malo, subraye la palabra malo, por haber hecho sagazmente. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Versículo 9. Y yo os digo, dice Jesús, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. ¿Qué significa esto? Estas palabras de Jesús pueden sonar como controversiales, como que si el Señor estuviera aprobando o elogiando el obtener riquezas injustas. ¿Será así? No, por supuesto que no. Más bien lo que está tratando de hacer Jesús es usar al siervo malo como una ilustración para mostrar que ese mayordomo malo utilizó el dinero para comprar amigos terrenales que no le hicieran daño. Pero los creyentes que tenemos una adecuada perspectiva acerca del dinero, debemos utilizar ese dinero, nuestro Señor lo está enseñando así, de tal manera que se puedan ganar amigos para la eternidad. Es decir, debo de invertir el dinero en propósitos eternos para la predicación del Evangelio, que es, pues, por ejemplo, sembrando para las misiones, ofrendando para que el Evangelio siga corriendo. Si el Señor te dice,
ofrenda para las misiones, ¿qué vas a hacer? Ah, no es mi dinero. Bueno, que no acabamos de encontrar que otra perspectiva ahí del dinero es que si Dios me pide algo, ¿lo voy a dar? ¿Verdad? Entonces, el dinero debe de ser utilizado pues para propósitos eternos, invertir en el evangelio del reino que pueda llevar a algunos pecadores a la salvación, con el fin de que un día estos pecadores arrepentidos lleguen a ser recibidos, como dice ahí, en las moradas eternas. A eso se estaba refiriendo Jesús. No a que hagamos nuestras tranzas allá para enriquecernos nomás nosotros. No, tiene que tener un propósito eterno, ¿verdad? No sé si queda claro el punto. ¿Sí me está entendiendo? Número 8. ¿Qué otra perspectiva debe tener un creyente acerca del dinero? El dinero no se debe de amar, no amar al dinero, ni amontonarlo egoístamente o gastarlo negligentemente. Proverbios 11:24 dice: hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. 25. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Ya te das cuenta por qué a veces entramos en crisis económicas, porque no sabemos dar, porque pensamos que todo es mío y retenemos y decimos: no, yo no voy a dar. Dice: hay quienes reparten, les es añadido más. Hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Bueno, tú decides, ¿verdad? Jesús dijo, confirmando esta verdad: dad y se os dará, Lucas 6:38, dad y se os dará medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Pablo lo escribió de otra manera en 2 Corintios 9:6. Esto digo: el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. ¿Qué perspectiva debemos de tener acerca del dinero? ¿Amar el dinero? No, raíz de todos los males es el amor al dinero. Debemos utilizar el dinero con propósito eterno. No debemos atesorarlo, pero hay que gastarlo diligentemente, no negligentemente. Raíz de todos los males es el amor al dinero. No dice entonces Pablo que el problema está el dinero en sí mismo, sino en el amor al dinero. Por tal motivo, todo ministro, todo creyente en general, debemos estar alertas acerca del peligro que hay en el amor del dinero. ¿Habrá peligro cuando se ama el dinero? Sí, porque entonces el amar el dinero implica que alguien tiene codicia y avaricia por el dinero. Y justamente de eso se aprovechan los predicadores del evangelio de prosperidad. Apelan a la codicia y a la avaricia que hay en el corazón de los que quieren enriquecerse. Así que el asunto no es el dinero, sino nuestra actitud hacia el dinero. Por lo tanto, el pecado que Pablo está abordando es el pecado de avaricia. Vamos a continuación a ver algunas señales de peligro acerca del amor al dinero, para poder entonces entender algunas señales de peligro y no amar al dinero. Usted puede detectar quién ama el dinero cuando aquellos que aman el dinero estarán siempre más preocupados en hacer riquezas al costo que sea, que en el desarrollo de una vida honrada. Número 1, entonces, señal de peligro. Quien ama el dinero siempre estará preocupado en hacer la riqueza al costo que sea. No me importa pisotear a quien sea. No me importa manipular a quien sea. No me importa cometer algún fraude. No me importa ni aun que esté en riesgo mi honradez. Yo voy a hacer dinero. Y déjeme decirle, así hay ministros y creyentes, aunque usted no lo crea hoy. Peligro.
2. El que ama el dinero el que ama el dinero nunca tendrá lo suficiente, siempre buscará más y más. Siempre buscará tener más. Proverbios 30:15 habla de la sanguijuela. ¿Sí sabe usted lo que hacen las sanguijuelas? Chupan y chupan y chupan la sanguijuela. Y se pegan ahí a alguien y lo están chupando. Viven expensas. No son capaces de valerse por sí mismos. Así hay hermanitos sanguijuela. ¿Sí? Dice Proverbios 30:15, la sanguijuela tiene 2 hijas que dicen, dame, dame. No dice doy, doy. No, está diciendo, dame y dame. Eclesiastés 5:10 dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Pablo dice, he aprendido a contentarme. Este es un contraste que hace Pablo, muy marcado. El que anda en busca del dinero, que ama el dinero, nunca tendrá lo suficiente, siempre va a querer más. Entonces dice Pablo, he aprendido, haciendo un contraste, a contentarme con lo que tengo, cualquiera que sea mi situación. Filipenses 4:11. Otro señal de peligro, número 3. Los que aman el dinero tienden a hacer alarde de él. ¿Cómo lo muestran? Bueno, encuentran un placer así muy desmedido en el vestir. Algunos traen unas cadenotas impresionantes, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando todavía no venía a este país, había un pueblito donde íbamos a predicar, y en ese pueblito había muchos que vivían acá, pero en los tiempos de vacaciones o Navidad se iban allá. Traían unas camionetas impresionantes, unas cadenotas aquí, pero las debían todas. Oye, qué bonita camioneta. Pues sí, pero la debían toda. Y unas cadenas, y se endeudaban aquí para ir a gastar allá y mostrar y hacer un alarde aparente de tener dinero, ¿verdad? Entonces algunos otros, incluso los predicadores, hoy hacen alarde de que dicen, yo tengo esto, yo tengo aquello, a veces en el vestir, incluso lo publican, dicen, yo me he visto bien, yo invierto hasta $2,000 en un traje. Los que aman el dinero, peligro, hacen alarde de él. Cuando usted ve a alguien que hace alarde de que tiene dinero, es porque ese hombre, esa persona tiene amor al dinero. Número 4. Los que aman el dinero les cuesta trabajo y además les es incómodo dar. Es más, cuando se habla del dar, mejor se van. Algunos otros, cuando se trata de levantar las ofrendas en la iglesia, se van al baño. De repente como que les da la necesidad de hacer sus necesidades fisiológicas. Porque les es incómodo dar. No les gusta dar. ¿Por qué? Porque aman el dinero. ¿Sí? Estas personas solo quieren usarlo para su propia satisfacción y deleite. Pero mire el contraste que hace Pablo, 2 Corintios 12:15. Yo con el mayor placer gastaré lo mío. Pablo sentía un placer en el gastar, en el dar, en el invertir. No solamente de sus recursos materiales, sino de su vida misma. Con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor a vuestras almas, aunque amando más, sea amado menos. Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Qué opinan de eso? ¿Sí es cierto? ¿Sí te sientes más dichoso? Porque bienaventurado significa dichoso, feliz. ¿Te sientes feliz cuando das? Bueno, algunos no. Algunos se sienten incómodos cuando se trata del dar, ¿verdad? Por eso vienen a pobreza, porque no dan, no son generosos, retienen más de lo que es debido. Número 5.
Quienes aman el dinero, no les importa pecar con tal de tenerlo. Quienes aman el dinero, no les importa pecar con tal de obtenerlo. ¿Cuál pudiera ser una forma de pecar con tal de obtener más dinero? Por ejemplo, hay quienes roban deliberadamente, roban al gobierno no pagando los impuestos que deben de pagar. No les importa con tal de tener dinero. Hacen trampas en los impuestos. Algunos otros cometen fraudes en cuanto a sus gastos. Dicen, gasté $100 cuando en realidad gastó 50. Y le reportan al patrón, $100 cuando en realidad gastó 50. ¿Sí? No les importa entonces aún robar en el trabajo con tal de obtener dinero. Quienes así se conducen por causa de su amor al dinero muestran que en su corazón está el dinero antes que Dios. Al cabo el patrón no se va a dar cuenta, me voy a llevar esto. Y lo agarran y por allá lo venden. Eso es robar. ¿Sí o no? ¿Sí lo entienden? ¿Sí? Bueno, quien hace todo ese tipo de triquiñuelas y tranzas, ¿sí?, lo único que está demostrando es su amor al dinero. Y eso en el ministerio, en la vida cristiana, no se vale. Algunos le roban a Dios. Señor, gané tanto. Por cierto, cuando usted da sus ofrendas al Señor, bueno, la Biblia en el Antiguo Testamento marcaba el 10%. De esto no puedo tener tiempo para explicarlo generalmente, pero en el Nuevo Testamento, como vivimos por gracia, la gracia lo da todo, ¿verdad? Pero vamos a suponer que lo que se nos pide, lo mínimo que se nos pide es el 10%. Pregunta, usted recibe su cheque, ¿verdad? Si usted gana $1,000 y le rebajan $200 de impuesto, le quedan 800. ¿De dónde diezma usted? ¿De los 1,000 o de los 800? ¿De dónde? ¿De dónde se debe diezmar? ¿De los 1,000 o de los 800? ¿De los dónde? De 1,000. De 1,000. Pero como a algunos les cuesta trabajo dar, dicen, no, es que me quitaron los impuestos y me quedaron, nada más recibí 800, y ahí te van 80, Señor. ¿Eso es lo legal? Eso es lo justo, mejor dicho. ¿Será eso lo justo? No. Y luego todavía algunos dicen, bueno, como los donativos a iglesias, por ejemplo, o instituciones de beneficencia, los donativos son deducibles de impuestos. Hermano, yo di $5,000 en el año de impuestos, deme mi carta. O sea, nosotros se las damos y eso es legal, yo lo hago, aquí lo hacemos y no hay ningún problema, no ese es el punto. El punto es que esa carta que se les da por sus donativos de $5,000 que dieron en el año, por esos $5,000 que les reducen impuestos, le regresan a usted algo de lo que se supone ya había diezmado. Entonces, en realidad, ¿cuánto le diste al Señor? Sí, no sé si me estoy dando a entender. Cada quien es libre. Yo solamente estoy tratando de compartir con usted la perspectiva que todos los cristianos debemos de tener hacia el dinero. No le estoy pidiendo su dinero. Es muy diferente, estoy tratando de enseñar. Usted va a decidir qué hace con el dinero que es de él. Que ya le dije, somos administradores solamente. Yo sé lo que hago con el dinero que Dios pone en mi mano para administrarlo. Yo lo sé y lo tengo muy claro, entendiendo estos principios. El que no quiere entender estos principios va a decir, no, a mí no me interesa lo que está diciendo el hermano, yo voy a seguir haciéndolo así, cada quien, ¿verdad?
El carácter del amor al dinero. Vamos rápido para terminar. Dice Pablo, 1 Timoteo 6:6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. El amor al dinero es peligroso por su carácter, el carácter en sí mismo del dinero. En este contexto, Pablo relaciona tres características que nos advierten acerca del peligro. Número uno, el amor al dinero pasa por alto la ganancia de la piedad, que es la verdadera ganancia. ¿Sí? Este es el verdadero carácter acerca del dinero, porque Pablo dice, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Gran ganancia. Algunos suponen, de hecho este era el concepto que manejaban los falsos maestros de aquel tiempo, ellos suponían que a través de sus falsas enseñanzas que les estaban generando dinero, para ellos esa era la gran ganancia. Ay, nuestras enseñanzas nos están generando dinero. Y Pablo los confronta y les dice, no. Tu ganancia o la verdadera ganancia no tiene que ver con dinero, porque gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Qué es mejor? ¿La ganancia económica o la piedad y el contentamiento? Porque algunos dicen, estoy ganando buen dinero, pero no tienes piedad ni contentamiento. Sí, está bien, pues qué bueno que hagas tu dinero. Ahora, Pablo dice que la vida piadosa trae como resultado una verdadera ganancia. Entonces, ¿qué es la piedad? Bueno, la piedad es la devoción que debemos de tener hacia Dios, la reverencia hacia Dios, que todos los creyentes debemos de tener, y esta reverencia y esta devoción a Dios nos debe de llevar a los cristianos a hacer la voluntad de Dios. Eso es piedad. Y dice Pablo, gran ganancia es la piedad, la devoción a Dios, la reverencia a Dios que nos lleva a hacer la voluntad de Dios. Es mejor hacer la voluntad de Dios que hacer la voluntad del mundo y de los deseos de la carne. La carne quiere generar dinero, pero el Espíritu dice devoción a Dios, piedad. ¿Sí? Entonces, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Qué es contentamiento? Contentamiento es la palabra que se traduce estar y sentirse suficiente con lo que tienes. Entonces es mejor estar contentos con lo que tengo a estar afanado buscando las riquezas de este mundo. A eso es a lo que se está refiriendo Pablo. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Así que el amor al dinero pasa por alto justamente la verdadera ganancia, que es la piedad. Es muy diferente. Y Pablo está haciendo un contraste con esto. O amas al dinero y te olvidas de la piedad y el contentamiento, ¿sí? Pero en esa decisión que tomes vas a llevar tu propia sentencia. Cada quien decide, ¿verdad? Número 2. Hay más versículos que podemos estudiar aquí, pero el amor al dinero, otro concepto que maneja Pablo aquí, se concentra en lo temporal. El amor al dinero se concentra en lo temporal. Dice Pablo, 1 Timoteo 6:7, nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Cuando alguien muere, ¿cuánto se lleva? Nada. No se lleva nada. Dice Pablo, nada hemos traído a este mundo. Cuando alguien llega a este mundo, ¿qué trae? Nada. Job lo dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Nadie se puede llevar nada. Pero el que ama el dinero, ¿sí?, se concentra solamente en buscar lo temporal, las cosas temporales de este mundo, ¿sí? Dice Eclesiastés 5:15, como salió del vientre de su madre, desnudo así vuelve, y yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. ¿Sí?
Las riquezas no duran para siempre. Jesús dijo, no se hagan tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan ni hurtan. Hagan tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corromperán. Pablo dijo, no mirando nosotros las cosas que se ven, 2 Corintios 4:18, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. La piedad y el contentamiento son virtudes que debemos desarrollar para obtener la vida eterna. Son de las cosas que tienen valor eterno. Y finalmente, número 3, el amor al dinero confunde la sencillez de vida. El día de hoy hay quienes dicen, los que aman el dinero, es que le dicen a la gente, no, tú tienes que tener. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No tienes porque no pides, pídele a Dios. Pero pídele a Dios sabiduría, no cosas materiales. Dice 1 Timoteo 6:8, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Cuántos tienen el sustento diario y el abrigo diario? El amor al dinero hace que tienes un traje, quiere tener 3 o 4 trajes más. Tienes un auto, quiere tener 3 o 4 autos más. Tiene una casa, quiere tener 3 o 4 casas más al precio que sea, ¿verdad? Cuando alguien tiene cada vez más dinero y bienes materiales, indudablemente más complicada se le volverá la vida. Que tiene y quiere tener más y no se sacia y viven incluso viven así como buscando que alguien no los vaya a robar y viven intranquilos, ni duermen. ¿Han escuchado ustedes de un hombre, un americano de apellido Rockefeller? Sí. John Davison Rockefeller. Este hombre fue un empresario, un inversionista, un industrial, un hombre que ayudó a las instituciones de beneficencia pública en este país. Trabajó en el mundo de la industria petrolera, llegó a monopolizarla, se convirtió en todo un imperio, ¿sí? Donde no tenía más competidores. Hizo mucho, desgastó mucho de su tiempo en hacer mucho dinero. Logró hacer una fortuna millonaria. Él, antes de morir, dijo las siguientes palabras: he hecho tantos millones de dólares, pero ninguno de ellos me ha dado la felicidad que he buscado por años. De tal forma que el hombre más pobre que conozco es el que nada más tiene dinero. ¿De qué le sirve a la gente tener dinero y dinero si no hay paz en el corazón? Nomás tienen dinero. ¿Han oído de Henry Ford, el fundador de la Ford Motor Company? Él una ocasión comentó, él dijo, era más feliz cuando hacía el trabajo de mecánica que ahora que solamente hago dinero. Es que en el dinero no está la felicidad. Bueno, Pablo entonces no está condenando el hecho de que alguien tenga dinero o bienes materiales. Si Dios lo provee en su gracia y en su misericordia a quien Él quiere, bueno, ese es asunto de Dios. El problema fundamental es que alguien quiera obtener el dinero de manera afanosa y haciendo a un lado a Dios. Por lo tanto, la meta suprema de un creyente debe de estar por encima de las cosas de este mundo. Debemos amar más a Dios que las cosas, a Dios y al prójimo más que las cosas de este mundo. Por eso es que Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, dijo Jesús, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos dos. El asunto es que el que ama el dinero, ama más al dinero que a Dios y al prójimo. Bueno, vamos a dejar aquí.